Ya, entonces, ayudantía número 11, la última de materia. Yo creo que acá, a mi juicio personal, acá es el momento donde la materia tiene sentido, ¿ya? Probablemente en algún momento se hayan preguntado, o por ejemplo en las cosas anteriores, ustedes dicen, ya sabéis que los programas son súper interesantes. Por ejemplo, el de las vacunas simulaba lo que se está haciendo ahora. Obviamente el software que se ocupa ahora con el tema de la vacunación probablemente algo muy sofisticado, pero frente a una situación análoga, más pequeña, ustedes pueden ocupar algo así, si que quieren registrar datos. Sin embargo, si ustedes recuerdan, cuando nosotros íbamos agregando cosas al diccionario, a las listas, las íbamos actualizando, al momento en que yo le pongo salir al programa y el programa me muestra los datos, después todo se reinicia, es como si no hubiese pasado nada. Entonces ustedes dicen, puta, no puedo tener un programa funcionando todo el rato, pues no tiene sentido. ¿Dónde yo puedo guardar todas estas cosas? ¿Cómo guardo archivos? ¿Cómo guardo datos? Eh, para ir trabajándolo ya no una vez, sino que durante el tiempo, y que esto se vaya actualizando y le puedo ir sacando cosas, agregándole cosas, etcétera. Entonces, desde acá donde aparece la necesidad de la programación de tener, como acá yo les digo yo, qué pasa si deseo guardar valores para mantener un registro histórico, ahí es donde aparece el tema de los archivos. Entonces, en programación, nosotros vemos desde un punto de vista de análisis de datos, ya bases de datos, Excel, archivos separados por coma, que es lo más parecido a un Excel que vemos, blog de notas, archivos de texto, sirven, ya van a ser de utilidad como una extensión a Python para poder almacenar todas estas cosas que nosotros guardamos o analizamos en algún momento. Yo una vez intenté y lo hice, eh, que con el tema de los archivos de texto generar un programa en mi computador donde me fue guardando los datos, o sea, perdón, mis gastos. Entonces yo le decía, ponte tú todos los meses cuánto tenía disponible o cuánto me ingresaba, cuánto salía, y yo le iba ingresando. Mira, sabes que yo gasté 2 lucas en un café que me compré. Entonces yo ponía 2000 café y la fecha, o la fecha igual se puede sacar desde librerías de Python, ¿ya? Hay una librería que sí, que es la que yo usé para la otra vez para mostrarle el tema de cuánto se demoraba el diccionario. Hay una librería que se dedica a ver el tema de la hora, fecha, meses, etcétera. Entonces con eso me iba guardando en una lista, por ejemplo, cuánto gastaba, me restaba, me sumaba y después me mostraba gráficamente, ya con otra librería de Python que me decía un gráfico, mira, este mes tú gastaste esto. Y yo le podía decir, ya, a ver, muéstrame cuánto gasté el marzo pasado. Ya, mira, y si gastaste esto. Entonces ahí uno ve cómo han ido cambiando sus gastos, etcétera. Es una tontera que uno lo puede ver en la aplicación del banco o acordarse, pero sirve como extensión a como la vida de uno, de guardar RAM del cerebro para no dedicarse a tener en la memoria cuánto gastaste, cuánto te queda, cuánto es el presupuesto que te queda, si te pasaste, si no te pasaste, etcétera. Entonces ahí está como una aplicación de lo que ustedes podrían llegar a hacer con esto, sin perjuicio de cualquier otro tipo de dato o cualquier otro tipo de programa. Por ejemplo, les quería mostrar esto. Fíjense, esto es, lo abrí acá en Excel, en, acá, muestra datos. No, sé, no se los voy a mostrar con el programa, pero, espérense, eh, con Python, pero no necesito esto, denme 2 segundos, porque es complejo de trabajar. Voy a buscarlo acá, lo voy a tener en algún lugar. Bueno, pero en fin era una base de datos gigante, ¿ya? Una base de datos gigante donde sale todos los vuelos, ¿ya? De Santiago, que ustedes lo pueden, o sea, de Chile, que ustedes lo pueden encontrar en la página de la Junta Aeronáutica Civil, de la JAC. ¿Ya? Fíjense, ya acá vemos un Excel, ya ustedes pueden ver los gráficos acá, esto está todo online en la página de la hack, y ustedes pueden apretar acá y ver los datos, ya, y si se fijan acá aparece un Excel súper pesado, que sale un montón de tonteras, pero que al final ustedes lo pueden trabajar tal cual, ya acá vamos a ver ahora en un rato más, imagino que ustedes lo han visto en un ramo, en el ramo ustedes le hacen for a esto, y pueden ir viendo, ok, que hay en el primer elemento está la TAM, en la primera posición, ¿qué hay? Están los que llegan, en la segunda están los que salen, en la tercera está el total. Y pueden ir conociendo todo esto y trabajarlo de forma mucho más rápida con
con Python de cosas que no tenga Excel, ¿ya? Entonces eso les quería mostrar como de otra aplicación de esto. Entonces, ya, ¿cómo lo hacemos? Más allá de cómo lo aplica, de dónde se aplica, ¿cómo lo hacemos? Los archivos de texto nos van a permitir almacenar de forma permanente datos en el computador. ¿Ya? Nosotros en el ramo acá vemos dos extensiones, .txt, que es en el bloc de notas, ¿ya? Y .csv, que es un archivo separado por comas. ¿Ya? Así se llama separado por comas, pero en verdad es por punto y coma. ¿Ya? Pero en Excel aparece con el nombre de .csv de un archivo separado por comas. Para abrir un archivo, ¿qué es lo que ocupamos? Declaramos el archivo como una variable y ocupamos el comando open. Después viene en todo con comillas, ¿ya? El nombre del archivo, punto la extensión. ¿Qué vamos a entender por extensión? Vamos a entender que acá va a ir alguna de las dos opciones. Va a ir .txt o .csv, ¿ya? Del mismo modo, acá ustedes pueden ocupar todas las cosas que hemos visto de string. Si es que van a abrir un montón de archivos, pueden crear una variable que se llame, por ejemplo, nombre archivo, y eso lo concatenan con la extensión, ¿ok? Y después viene coma, el segundo parámetro que recibe esta función, la función open, recibe el modo de apertura. Es posible también que ustedes abran el archivo sin el segundo parámetro, lo abran hasta ahí y saquen esto. ¿Y qué es lo que va a entender el programa? Que ustedes están abriendo el archivo en el modo de lectura, ¿ya? En el modo R, de reading, ¿ok? Entonces acá en los modos de apertura vamos a tener tres, que son los que aparecen acá. Vamos a tener primero el modo reading, que es el modo de lectura, que es cuando no se especifica el parámetro. Ya ustedes no ponen nada acá, es decir, lo cierran ahí y se abre en ese modo. ¿Qué permite el modo reading? Tal como lo dice su nombre, va a abrir el archivo y nosotros el único control que vamos a tener sobre él es el de lectura, nada más. No nos permite modificar ni ninguna otra cosa. Después existe el modo writing, ¿ya? El modo writing es el modo escritura, que ¿qué es lo que hace? Abre un archivo con ese nombre, el cual está totalmente vacío, ¿ya? Abre un archivo vacío, un archivo nuevo con ese nombre, sobre el cual ustedes pueden empezar a escribir desde la primera línea. ¿Qué pasa si el archivo, cuando ustedes lo abren con este modo, ya existe, lo borra todo lo que está y parte con un archivo vacío con el mismo nombre? Es decir, reescribe sobre el archivo, ¿ya? No se guarda lo que está anteriormente. A diferencia del modo A, que es el modo append, que como lo dice, como se acuerdan en las listas, cuando hacemos .append, va a agregar cosas al final, después de la última línea. La desventaja del modo append es que no lee lo que está antes, no lee, solamente baja hasta la última línea y empieza a escribir acá, ¿ok? Entonces, y para cerrar un archivo, tan solo se escribe nombre-archivo.close. Y ahora, por favor, y se los pongo con esta diapositiva, espérenme. Bueno, para cerrar un archivo tan solo se escribe nombre archivo.close y eso es algo que siempre se le olvida, ¿ya? Siempre se le olvida cerrar los archivos, siempre tengo que descontar en las tareas por no cerrar los archivos y si ustedes no cierran el archivo queda abierto, queda esperando cosas y va a ocupar RAM del programa. Si ustedes hacen .write, el Python se puede confundir, por lo tanto es necesario que ustedes cierren el archivo, ¿ya? Cuando ustedes no cierran el archivo, su programa va a funcionar igual, ¿ya? Ustedes van a tener las salidas que les muestran, los archivos se van a generar bien, pero ese detallito tiene que estar siempre, tienen que cerrar el archivo, ¿ya? Ahora, cuando en el modo write, ¿cómo escribimos? Para cuando un archivo está abierto, ya cuando el archivo, esto es la variable archivo, está abierto, yo lo hago .write y acá le paso un string, ¿ya? Y acá tenemos distintas formas de trabajar con los strings. Podemos hacer saltos de línea, ya que es el \n, que yo lo he ocupado en alguna ayudantía. Tenemos la indentación, que es el análogo a apretar el tab, ya que te hace un espacio grande y empieza a escribir desde acá, que es \t. Y después tenemos el punto format, ¿ya? Punto format, que es esto de acá. ¿Cómo se usa el punto format? Ustedes generan una base, ¿ya? Una base, y le ponen la parte del string que va a ser siempre, ¿ya? Imagínense que yo tengo un programa en que le voy a agregar mi nombre es y tengo años, ¿ya? Para yo no tener que escribir como programador todas las veces mi nombre es tantos años, le voy a pasar esos dos parámetros. Ya imagínense que eso yo lo voy a tener que ocupar después para pasarse una lista, para después escribirlo en el archivo, para un diccionario, etcétera. ¿Ya? Yo lo ocupo de esta manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Abro comillas, como si esto fuese un string completo, y donde yo quiero que existan variables, es decir, como dejar espacios vacíos, ¿ya? Donde ustedes pueden llenar con la tontera que quieran, le hago un corchete y le paso posición, ¿ya? Uno, tienen que ir en orden, después dos, así sucesivamente. Entonces, después, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen?
cuando ustedes quieran ocupar, cuando quieran pasarle datos acá, yo por ejemplo acá creo la variable línea y le digo base, es decir, esta variable que está acá, ya fíjense que ahí me equivoqué, pero deberían estar las dos con mayúscula, o con minúscula las dos, pero tienen que ser iguales, punto format, ¿ya? Y le paso nombre y edad, es decir, le paso dos parámetros, fíjense, este es el parámetro 0 y este es el parámetro 1, ¿ok? Entonces, acá yo le puedo pasar directamente el nombre, yo le puedo decir directamente que esto es José, pero yo prefiero ahí pasárselo con variables, ¿ok? Entonces, ese es el funcionamiento del punto format. Es muy utilizado, creo que lo usamos en esta diapositiva, sí lo usamos, y ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué otra cosa podemos usar en los archivos de texto? Cuando trabajamos con las líneas, ya, lo más interesante, y acá lo tengo desordenado por algún motivo, pero vamos a partir con con el punto strip. El punto strip lo que hace es que va a eliminar todas las cosas extra que están en una línea. Espérenme un segundo, me están llamando. Disculpen. Ya, entonces, el punto strip, ¿qué es lo que hace? El punto strip, tenemos la línea, y fíjense que la línea en los archivos de texto, cuando uno escribe algo, va apretando enter, va haciendo indentaciones, etcétera. Entonces, todas esas cosas que nosotros no vemos, que son los backslash n, los limpia. Entonces, nos deja la línea solamente con el texto. ¿Ya? En Excel hay cosas bastante raras que hay al final, etcétera. Pero el punto strip se dedica a limpiar todo eso. Después, el punto strip siempre va a ir. Siempre, 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 siempre. Después tenemos el punto replace, que este ya lo podemos ocupar las veces que nosotros queramos. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros a un string le vamos a pasar, a un string, imagínense que queremos cambiar todas las comas por puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir acá, le voy a pasar lo antiguo. Quiero cambiar todas las comas por puntos. Entonces acá le voy a decir lo antiguo es la coma, ahora todo ponle punto. Entonces le paso el antiguo y después le paso el nuevo. Pues ahí yo le pongo out y después le pongo new. ¿Ok? Esa es la forma en que funciona el punto replace. Reemplaza, ¿ya? Reemplaza lo antiguo que va primero y después va lo nuevo. Entonces, cada vez que el programa encuentra un punto, una coma, lo va a reemplazar por un punto. Después tenemos el split, que es un separador, que va a cortar el string en algún separador. Ya, por ejemplo, yo le digo, cada vez que encuentre un espacio, ya, y acá yo le tendría que pasar un string con un espacio, voy a decir, cada vez que encuentre un espacio, corta ahí y guárdalo en una lista. Entonces, imagínense, yo le digo que todo este string que está acá, corta string en el separador, lo separa en un espacio. ¿Qué voy a tener yo en la lista? Corta string en el separador y todo eso separado. Y por último, tenemos el punto join, ¿ya? El punto join funciona distinto al anterior. Fíjense que acá lo primero que yo les paso es los strings, sin embargo acá lo que yo le voy a pasar es un pegamento, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el punto join? De una lista, todas las cosas, todos los elementos de la lista los pega, ¿ya? Los junta. ¿Con qué los va a juntar? Ustedes me van a decir, ya, los concatena a todos, los pone un más, les pone una coma, ustedes lo deciden. Acá ustedes le pasan el pegamento. Si quieren le ponen que pegue las cosas con una carita feliz, va a quedar todo. Por ejemplo, yo le digo, pega todo esto, va a quedar junta, carita feliz, los carita feliz, elementos, etc. Ustedes le dan el pegamento. Puede ser un string vacío, puede ser un espacio, puede ser una coma, lo que ustedes quieran. Pueden ser un punto y coma, ¿ya? Ahí ustedes son libres de ocupar lo que quieran. Siempre y cuando tenga sentido de que sea a conveniencia de su programa. Ya, y acá, por favor, se los recuerdo una vez más, recuerden siempre cerrar los archivos, ¿ya? Por favor, recuérdenlo. Porque de verdad que dan ganas de pegarse cabezazo en la pared cuando después veis tu certamen o tu tarea y veis que te bajaron punto porque no cerraste el archivo. No cambia nada en el funcionamiento del programa, absolutamente nada. Ya con la salida, como les decía, el programa va a funcionar bien, pero lo correcto es que se cierren los archivos. Entonces, nuevamente, el nombre del archivo, punto close, nada más. Nada más. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el verdadero y falso, que en honor al tiempo lo voy a hacer yo. ¿Ya? Ahí ustedes cualquier consulta me dicen que por qué sí o por qué no. Entonces, se puede agregar una lista como tal a un archivo .txt, ya fíjense acá yo estoy diciendo una lista como tal, ¿ya? Es decir, que yo le diga lista.write o algo así, ¿ya? Lista.write y que el archivo de texto me muestre la lista tal cual como está, con sus comas, etcétera. Eso es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo al punto write solamente lo que le puedo pasar es
le puedo pasar strings, ¿ya? Ustedes pueden armar visualmente una lista, es decir, le agregan los corchetes, le agregan las comas, etcétera, lo que ustedes quieran, pero no es correcto que vaya a ser una lista, ¿ya? Yo no le puedo decir lista.write algo, ¿ok? Entonces, eso es falso, ¿ya? Solo archivos de texto, perdón, solo strings se les puede pasar. Ya, siempre se tiene que crear una variable con el archivo, esto es verdadero, ya el archivo no se va a trabajar solo, ustedes no hacen open el nombre, no, ustedes archivo igual open o la variable que ustedes quieran, ya saben, ya que ustedes las variables las pueden declarar como desean. ¿Se puede aplicar index directamente a un archivo, es decir, ir a buscar algún elemento al archivo? No se puede. ¿Por qué? Porque en el archivo al final lo único que yo estoy leyendo estoy haciendo for línea en archivos, ¿ya? Y estoy leyendo strings, nada más, ¿ya? Directamente al archivo, es decir, decirle archivo.index no puedo hacer. A la línea, yo sé que la línea es un string, por lo tanto a eso sí le puedo hacer un index. El modo write deja en blanco el archivo creado, eso es totalmente verdadero. Y recuérdenlo por favor, al abrir el modo write, el archivo que ustedes tenían anterior se borra totalmente, ¿ya? Se borra. Si ustedes tenían la Biblia escrita o su tesis, lo abren en modo write y se les borró todo, ¿ya? ¿Es siempre necesario escribir R para el modo lectura? No, uno no puede pasar el para, es el único modo que viene por defecto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si a ustedes se les olvida poner el modo write y lo quieren, perdón, el modo reading y lo quieren hablar en modo reading, no pasa nada, ¿ya? No es necesario poner la R. Y al terminar de ejecutar el programa en Python, el archivo se borra y esto es falso, ¿ya? Esto iría en contra de nuestra necesidad inicial de que es que los programas tienen que durar algo para que tengan sentido. El pegamento del punto join puede ser un entero y acá esto es falso, ¿ya? Porque fíjense que el pegamento está entre strings, ¿ya? Ustedes le pueden poner que el pegamento sea 5, sí, pero este es el string 5, no es el entero 5, ¿ya? Entonces ahí tengan cuidado, solamente como pegamento sirven strings, falso. Y con esto damos por finalizada la materia, así que vamos a programar lo último que nos falta. Y ahí dejé este payaso que me da risa porque iba con un pedazo de confort pegado. Una tontera nomás. Ya, entonces, vamos con la ayudantía. Acá tienen todo lo que les hablé. De nuevo ahí, recuerden cerrar los archivos. Y vamos a hacer... unos segundos. Unos segundos. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Déjenme robar acá el, el, el diccionario. ¿Ya? Lo más probable es que en su certamen vayan a tener que usar, o sea, archivos de texto les va a salir sí o sí, ya eso se lo aseguro. Les va a salir un ejercicio de archivos de texto, pero combinado con listas puede ser con tuplas también, con diccionario, o un diccionario con listas, un diccionario con tuplas, un diccionario con listas de tuplas, ¿ya? Ahí las combinaciones son prácticamente no infinitas, pero son muchas, ¿ya? Ustedes saben, ya saben manejar todos los tipos de datos. Lo hemos visto como entre sí, así que ahora vamos a ver uno más. Vamos a mezclar archivos de texto con diccionarios. Y un diccionario que es una lista de tuplas, ¿ya? Maravilloso, ¿no? Entonces, acá yo les invento el siguiente ejercicio. Estás encargado o encargada del desarrollo de una aplicación para los asistentes al Lollapalooza 2022, en este caso. Se me olvidó actualizar eso. En tu aplicación, los usuarios ingresan el día en que asistirán al evento y se les muestra un cronograma, es decir, ordenado por hora, de aquel día, indicando el nombre de la banda y la hora en que tocan. Entonces, nosotros acá tenemos el line-up, ya tenemos que el viernes toca One Direction a las 7, Justin Bieber toca a las 9, Los Prisioneros a las 3, Billie Eilish a las 8, Ozuna a las 10, The Weeknd a las 5 y 31 minutos a las 4 de la tarde. Y así con cada día, ¿ya? Son todos distintos, todos tocan a horas distintas, etc. Entonces, imagínense una persona me dice que él quiere ir el día viernes, ¿ya? Entonces, mi programa debe ser capaz de mostrarle de forma ordenada, fíjense, las horas están ordenadas, y las bandas, banda y hora. Y acá yo lo muestro en un archivo de texto, y acá yo lo muestro en un punto CSV, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces, lo primero es, vamos a convenir de que el programa va a funcionar una cantidad de veces que no la manejamos, ¿ya? Es decir, entonces vamos a poner flag igual true, hasta que el usuario se aburra me va a ingresar datos. Ya eso yo no se los doy en el enunciado, pero
lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, yo acá le voy a, primero que todo, le voy a decir que me ingrese un día. Entonces le voy a decir día, o ingrese día. Ingrese día. ¿Ok? Entonces ahí la persona me va a ingresar el día. ¿Qué ventaja tiene de que me ingrese el día directamente? De que yo ahora al diccionario voy directamente. ¿Ya? Acá yo ocupo el diccionario con la llave viernes, con la llave sábado, con la llave domingo. ¿Ya? Entonces le digo le paso el día. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a, si es que el usuario aún no sale del programa, ya convengamos de que va a existir la condición de que en algún momento me va a poner salir, ¿ya? Y ahí el programa se termina. Entonces, si eso es distinto, que el programa continúe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que yo voy a hacer es abrir el archivo, ¿ya? ¿En qué modo voy a abrir el archivo? Fíjense que yo a la persona le tengo que mostrar el archivo, ya acá yo no voy a leer ningún archivo, yo le voy a crear uno a la persona. Por lo tanto, le voy a decir open y le voy a pasar un archivo con el nombre del día, ¿ya? Entonces le voy a decir día, que es el que me ingresa ahí, día, más punto txt en texto, ya, yo voy a concatenar el día con el punto txt y lo voy a abrir en modo writing, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito escribir. Voy a ir a buscar la lista. ¿Qué lista voy a ir a buscar? La lista de los artistas, las y los artistas que se presentan ese día. ¿Cómo la voy a buscar? Tengo que ir al diccionario, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama el diccionario? Lo voy a poner así. Voy a decir lista, va a ser igual al diccionario, que se llama lineup. ¿Y qué llave le tengo que pasar? Le paso la llave del día. Listo, tengo ahí la lista. Genial. ¿Ya? Entonces, ahora, yo sé que esta es una lista de tuplas, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo en esta lista de tuplas? Tengo banda, coma, hora, ¿ya? Entonces yo voy a decir for banda, perdón, for banda, coma, hora, en lista, ¿ya? ¿Y qué voy a ir haciendo? Los voy a ir agregando a una nueva lista que voy a crear yo, ¿ya? Yo creo una nueva lista. Acuérdense que ustedes pueden crear la lista que ustedes quieran. ¿Dónde la voy a crear? No me sirve crearla fuera del while, porque yo se supone que acá el programa va a funcionar para distintos días, ¿ya? Para distintos días. Por lo tanto, yo la voy a hacer funcionar cuando el día sea distinto de salir, es decir, para cada día en específico. Entonces le voy a decir lista 2 igual una lista vacía, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a agregar yo a la lista 2? Voy a hacer lista 2 punto, perdón, punto append y le voy a agregar algo que ya que lo hemos ocupado hartas veces y que me imagino que ya se imaginan, o sea, se esperan de que sea algo que lo tienen que saber ocupar y que es una herramienta súper buena. ¿Qué le voy a pasar yo? Le voy a pasar la hora, coma, la banda. ¿Ya? Entonces yo le voy a pasar hora, coma, banda. ¿Para qué? Porque yo ahora tengo que ordenar según hora, yo tengo que entregar un cronograma, ¿verdad? Entonces, cuando yo le paso hora, coma, banda, ustedes me van a decir, ya, pero acá estáis con un string. Sí, pero ese string está ordenado con números, tiene números al principio, por lo tanto, como la comparación de strings es lexicográfica, es decir, es con acorde al código ASCII como un diccionario. Diccionario me refiero al diccionario en el que nosotros buscamos las palabras. Va a ir comparando el 1, ¿es mayor que el 2? No, por lo tanto el 1 va antes, ¿ya? Entonces se puede hacer, va a comparar los strings. Entonces yo hago listados.append, le paso una tupla que va a ser la hora y la banda. Listo, tengo eso. Ahora, necesito ordenar esta lista. ¿Cómo la tengo que ordenar? Tienen que estar de menor a mayor. ¿Por qué? Porque las horas van desde temprano hasta la tarde. Entonces yo solamente le voy a hacer lista 2.sort. ¿Ya? Acá no le hago punto reverse como lo hemos hecho en la otra ayudantía y en las tareas porque no necesito de mayor a menor. Recuerden que las horas menores son las de la más chica, ¿cierto? Considerando que el día tiene, o sea, en un formato de 24 y 12 horas, las 1 siempre es más temprano que las 2, las 13 es más temprano que las 14, ¿ya? Entonces yo ordeno, punto sort. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, ustedes saben, ¿ya? Entonces, fíjense acá, hasta el momento ya tenemos el programa casi cocinado, pero algo que yo les quiero enseñar, que a veces no se los piden en los ramos, pero yo lo he visto, o sea, en este ramo, pero yo lo he visto en otra universidad y eso. Fíjense, acá yo en la primera línea, yo escribo qué es lo que viene después, ¿ya? Es decir, yo lo voy a ordenar como si fuese un Excel, como los que estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Fíjense que esto es una aplicación, se supone que las personas tienen, que fome que te pasen un Excel que salga solamente esto, no. Necesito que arriba me diga, acá está la banda y acá está la hora, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a generar un contador, ¿ya? ¿Y dónde voy a generar el contador? Lo voy a generar acá, voy a decir contador igual 0. Y le voy a decir, si el contador es igual a 0, yo voy a escribir
¿ya? Contador igual cero, ¿qué me está simbolizando? Me está simbolizando la primera línea, ¿ya? La primera vez que yo escribo, no quiero que me escriba lo que está en el archivo, sino otra cosa, sino qué es lo que nosotros queremos. Entonces, si se fijan, yo acá lo que puedo hacer es decirle archivo.write y le voy a pasar, banda, punto y coma, hora, ¿ya? Con un espacio, banda, punto y coma, hora. Y después, que no se le olvide, por favor, el \n, con n minúscula. ¿Ya? Entonces ahí la primera línea yo voy a estar escribiendo esto que está acá, banda, hora. Ya lo voy a poner con minúscula. Pero, fíjense en algo, yo estoy usando punto y coma, ¿por qué? Por dos motivos. Porque acá yo se los pido con punto y coma, pero acá para que sea un punto CSV, para que se vea más bonito. Fíjense que acá no están los puntos y coma, porque cuando yo lo paso a Excel en el punto CSV, se eliminan. El punto CSV solamente me está dando el espacio que yo me cambie de fila, perdón, de columna en Excel. ¿Ya? Entonces por eso yo les pido acá con punto CSV. Entonces, si se fijan, después yo voy a tener que ocupar de nuevo esta sintaxis para decirle al programa que me escriba la banda y la hora. Entonces, vamos, estoy que me da flojera escribirlo todas las veces, entonces yo no quiero ocupar esto. ¿Qué es lo que voy a ocupar? Voy a ocupar acá una base, ¿ya? ¿Para qué voy a ocupar una base? Yo le voy a decir, en la posición 0, fíjense, en la posición 0 va a ir el primer elemento y en la posición 1 va a ir el segundo elemento y después va a venir el \n, ¿ok? Entonces, acá, si se fijan, yo cuando le pase 0, acá yo puedo escribir, perdón, la banda y en el otro voy a escribir la hora, ¿cierto? Entonces acá yo le voy a decir archivo.write y ocupo el punto format, base.format y le paso en el primer parámetro, ¿qué cosa? Le voy a pasar el string banda y en el segundo parámetro le voy a pasar el string hora, ¿ya? Listo, tengo eso. Y acá cuando yo ya escribo una vez, le digo contador más igual 1, ¿ya? Así me aseguro de que a la segunda vez no va a escribir. Entonces, fíjense, ahora yo tengo en la lista 2, tengo hora como banda, están totalmente ordenadas, por lo tanto ahora yo necesito solamente escribir hasta este punto, fíjense, hasta este punto, hasta acá, la lista ya está ordenada. Y hasta acá solamente fue un detalle estético del programa. Hasta acá es detalle estético. Entonces, sigamos. Ahora necesito escribir. Le voy a poner acá abajo. Vamos. Vamos a escribir. El que no sabe escribir. Ya, acá abajo vamos a escribir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, yo tengo que sacar los datos de la lista. Y yo sé que en la lista tengo for hora, coma, for, perdón, for, vamos a ver, for hora, coma nombre de la banda, lista 2, ya, lista 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir escribiendo. Entonces le voy a decir archivo.write y le ocupa de nuevo el format. Entonces le digo base.format y acá yo le paso solamente los parámetros. Le paso nombre, hora, ¿cierto? Nombre, hora. Listo, ahí estoy escribiendo. Escribo y termino de escribir, es decir, termino de leer las cosas que están en la lista y hago archivo.close, por favor, que no se le olvide, ¿ya? Y por último, si es que la persona me ingresa a salir, y le digo que el flag sea falso. ¿Ok? Entonces, veamos si funciona esta tontera. Cualquier consulta ustedes me dicen. ¿Dónde? Contador más igual 1. Ya. Fíjense acá, ¿qué ocurrió? No, díganme ustedes, ¿dónde está el error? Acuerda lo que acusa el Python. ¿Dónde está mi error? Yo ya lo vi, pero quiero El que... contador debería estar afuera. No, no es que el contador tenga que estar afuera. Mira, fíjate, ¿qué es lo que está acusando el Python? Un syntax error, ¿cierto? ¿A qué apunta un syntax error?
Paréntesis, los paréntesis de arriba, ¿o no? Exacto, sí. Fíjense que el Cerrar Python, un paréntesis. exacto, pero el Python está acusando de que es en la línea 22. Cuando les pase esto, ustedes se pueden volver locos buscando dónde está el error acá, pero siempre miren hacia arriba, ¿ya? Si que el Python les dice que el error está acá y ustedes ven que acá está todo correcto, fíjense siempre más arriba, ¿ya? Entonces yo por eso vi acá, vi que no hay nada malo, entonces miré el tiro acá los paréntesis y efectivamente me falta uno, ¿ya? Entonces ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error. Ya, entonces ingrese día. Imagínense, yo quiero ir el día viernes. Yo es, ya. ¿Vieron? Yo le puse viernes y me generó al tiro el archivo de texto. Ahora le voy a decir sábado. Me debería generar el archivo de sábado. Ahí está. Y por último le voy a decir domingo. Me va a generar el archivo del día domingo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el archivo viernes. Son todos .txt. Están todos ordenados, ¿cierto? Y fíjense que en el diccionario no están ordenados, porque acá está primero el de las 7, después el de las 9, después el de las 3 de la tarde, y acá me lo entrega ordenado. Lo mismo pasa el día sábado y lo mismo el día domingo. Entonces, hagámosle un pequeño cambio a esto. Yo ahora le voy a cambiar la extensión de .txt a .csv. No sé si el Trinket me lo aguanta. A ver, veamos. Viernes. Sí, ya, pero me lo va a mostrar igual. Me lo muestra igual. Ya, pero fíjense que creo que sí. No sé si lo puedo descargar. No. Bueno, pero o creo que sí. Ya, pero no importa. Ustedes que lo hacen en Python en su computador, basta con cambiarle la extensión y les pasa de ser esto a esto. ¿Ya? Acá yo no lo uso porque como estoy usando el Python online, no me sale así. ¿Ya? Pero si ustedes lo hicieran en su computador, lo pueden probar ahora si quieren, pasan de esto a esto. ¿Ya? Fácilmente. Eso entonces. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Qué les pareció? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Está más o menos? Ya, este segundo ejercicio de acá se los voy a dejar para ustedes. Y vamos a hacer uno muy parecido a un certamen, ¿ya? Pero solamente comentar algo de este ejercicio. Lo van a poder hacer cuando yo les mande la pauta de día de la noche porque necesitan el archivo. Pero yo les digo acá, en tu vida universitaria tendrás que leer muchos textos, por lo que será difícil recordar en qué lugar está la información que necesitas de cada uno. Por ello, y gracias a tus conocimientos en programación, decidí hacer un programa en el que ingreses una frase que recuerdes del texto y entreguen qué página se podría encontrar. Nota, considera que cada página tiene 20 líneas. Entonces, imagínense que yo me acuerdo del libro Paula, ¿ya? Pero no sé en qué página de Paula está alguna parte que yo quiero. Entonces, fíjense que acá yo les paso, esto se lo mando en la solución después, les paso ahí sin perjuicio del copyright, les paso un pedazo grande del texto Paula, ¿ya? La novela de Isabel Allende. Entonces les paso eso. Y ustedes tienen que ser capaces de que cualquier palabra que yo les ingrese o que ingresen, por ejemplo, me va a decir, se puede encontrar en la página 1, 2 y 3. ¿Ya? Eso tiene que ser capaz de hacer su programa. Ahora, también tiene que ser capaz de encontrar frases, etc. ¿Ok? Ingrese frase o palabra que busca. Entonces ahí ustedes tienen que ingeniárselas para ver cómo lo hacen. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes un texto de prueba grande o pueden ocupar el que ustedes quieran. ¿Ya? Eso. Ese se lo voy a dejar a ustedes. Acá es como usar de forma indirecta, es ir a leer un archivo y extraer datos de él sin más allá de ocuparlo. Y ahora vamos a ver la tarea de archivos del primer semestre del 2020, ya que a mí me parece bastante interesante. Entonces se la voy a leer. Esto va a ser muy parecido a lo que, o sea, probablemente muy parecido a lo que van a tener en su certamen. Así que vamos a leerla. Y ahí ustedes me cuentan si es que lo encuentran muy difícil o fácil, etc. Ya, entonces, perdón, en una prestigiosa universidad, cada asignatura utiliza un archivo de texto para almacenar los roles y notas de sus estudiantes que rindieron el curso este semestre. Cada línea del archivo contiene un rol separado de sus notas respectivas con el carácter dos puntos. A su vez, las notas se separan entre sí usando comas.
Cada estudiante tendrá la misma cantidad de notas que el resto. A continuación, un ejemplo para la asignatura IWI 131, cuyo archivo es iwi131.txt. Entonces, fíjense, tenemos el rol de cada estudiante en un archivo de texto, tenemos el rol y después viene 2 puntos. Vienen nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. ¿Ok? Eso es lo que va a tener el archivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escribir un programa que reciba como entrada nombres de asignaturas que serán válidos. ¿Ya? Acá no es necesario validar que la asignatura exista, no, es decir, que si nosotros ingresamos la asignatura UU 131, ¿ya? Va a existir igual. Ya tenemos que asumir de que todo lo que se va a entregar en el programa va a ser correcto. Entonces, serán válidos y siempre existirá un archivo con ese nombre más la extensión. No es necesario validar la entrada. El programa deja de recibir nombres cuando se ingrese la palabra salir. ¿Ya? En ese momento el programa debe entregar, ya cuando nosotros dejemos de entregar las asignaturas, debe entregar un archivo de texto por cada estudiante. ¿Ya? Fíjense, uno por cada uno. Es decir, vamos a tener un archivo para esa persona, para esa, etc. Y el nombre es el rol más la extensión .txt. Adentro del archivo, ¿qué va a aparecer? Una línea por cada asignatura que haya cursado conteniendo el nombre del curso, su promedio redondeado y su situación académica. Es decir, si es que el promedio es mayor o igual a 55, la situación es A, en caso contrario es R. Entonces, fíjense acá, tenemos los archivos de entrada, tenemos programación en Excel, Mate 1, Física 100. Entonces tenemos acá distintas personas, fíjense que hay personas que se repiten, otras no. Le ingresamos que nos dé un reporte de todos estos ramos y recibimos uno por cada persona. Entonces, para ese rol, programación, matemática y física, aprueba programación en Excel y reprueba física 100, y acá una persona que aprobó solamente física 100. ¿Ya? Entonces, ¿en qué formato le entregamos? Nombre de la asignatura, espacio, promedio, espacio, su situación. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que hacer. Eso lo tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta respecto al enunciado? ¿Lo entendieron? Conversemos un poco de eso, ya que la otra vez me dijeron que habían tenido problemas en esa parte. ¿Les queda claro más o menos a la primera qué es más o menos lo que tienen que hacer? O si alguien quiere explicarme con sus palabras qué es lo que hay que hacer. ¿No? ¿Nadie? Ya, sigamos entonces. Sigamos entonces. Entonces acá yo ya tengo los archivos subidos, si fijan son los mismos que estaban allá. Los tengo en el formato .txt, esto es lo mismo que en la carpeta donde vayan a hacer el programa en Python, tengan los archivos guardados ahí en el bloc de notas. Entonces lo primero, como siempre, flag igual true, while flag. ¿Ya? Me van a ingresar asignaturas, no sé cuántas, no sé cuáles quieren que me ingresen, así que yo no sé de antemano, por lo tanto como un flag. Voy a pedir la asignatura, le voy a llamar asig. Le voy a decir input, eh, input, perdón, input, ingrese una asignatura. Asignatura. Listo, le pido la asignatura. ¿Qué tengo ahí en la asignatura? Bueno, tengo dos opciones, que me ingrese una asignatura válida, es decir, cualquiera, vamos a asumir que todas son válidas, a excepción de que me ingrese la palabra salir. Por lo tanto, yo tengo que hacer acá el tiro la validación del dato. Si asignatura es distinto de salir, que el programa continúe. Y acá era salir con mayúscula, me parece, sí. Salir. Que el programa continúe. ¿Ya? En el caso del else, si es que la asignatura es igual a salir, el programa se termina. Entonces flag igual false, perdón. False, ¿ok? Entonces listo. Tengo ahí, primero que todo, la validación del dato. Con eso ustedes ya tienen algún puntaje por si acaso. Ya tienen, por lo menos en las tareas siempre hay puntaje por eso, de validar o no. Entonces, tengo la asignatura. Tengo que ir a leer los archivos de esa asignatura. O sea, perdón, tengo que ir a leer qué hay en esa asignatura. Entonces, vamos a leer. Archivo igual open. Y le paso. ¿Qué le paso? Acá en la asignatura me van a ingresar solamente, por ejemplo, física 100. Y yo le tengo que agregar el punto .txt. Por lo tanto, acá, ¿qué tengo que abrir? Tengo que abrir asig. Perdón, asig más punto .txt.
¿Y en qué modo lo voy a abrir? En modo lectura. Así que yo lo voy a abrir así nomás, por defecto. Listo, abro el archivo. Ahora tengo que empezar a leer el archivo. Ahí solamente lo abrí. Ya el Python en la variable archivo tiene el archivo. Entonces ahora yo lo empiezo a leer. Entonces, ¿qué hago? For línea en archivo. Ya recuerden que los archivos los leemos línea por línea con un for. Es decir, cuando en lista, cuando aplicábamos el for, cada elemento de la lista iba pasando por la variable, for elemento y lista, elemento iba a ser el elemento 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo que hacemos es ir leyendo por línea. Entonces, for línea en archivo, la primera vez soy la primera línea, la segunda línea, la tercera, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, acá yo sé que for línea en archivo, ¿qué es lo que tengo en línea? En línea la tengo que limpiar, tengo todos los saltos de línea, todas las tabulaciones, etcétera, por lo tanto, o sea, los tabs, las indentaciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a limpiar la línea. Entonces yo le voy a decir línea, ahora va a ser línea.strip. Línea.strip. Listo. Tengo línea.strip. Y yo sé que esto, fíjense, yo sé que esto está acá separado con un dos puntos. Entonces yo lo voy a separar de inmediato. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé que acá arriba tengo la línea, entonces voy a hacer línea, ahora lo voy a convertir en una lista, ¿ya? Entonces le voy a decir línea.split, es decir, voy a separar la línea cada vez que encuentre un dos puntos. Y yo sé que hay solamente un dos puntos, por lo tanto, me va a quedar una lista que voy a tener en el primer elemento el rol y en el segundo voy a tener la nota de esa persona, o el promedio creo que es, la nota. ¿Cierto? La nota de esa persona. ¿Sí? Tengo la nota. Listo. Entonces, ahora a línea yo voy a decir rol, la desempaqueto, rol, nota igual línea. ¿Ya? Y le voy a decir rol, nota, línea, ¿cierto? Entonces, yo necesito, espérense, claro, yo necesito, espérenme 2 segundos. Claro, entonces tengo la lista. Entonces ahora yo en esta lista voy a hacer el promedio. Fíjense que acá en física 100 solamente hay una nota, ¿ya? Pero acá ya no es una nota, sino que son varias notas. Acá va a calzar de que en lo segundo, en nota, acá es directamente la nota. Pero en estos son varias notas, pues es una lista de notas, ¿ya? Nota es una lista de notas. Para física 100 tiene un elemento, para programación tiene más de un elemento, y ahí sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Rol, nota igual línea. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? For nota, o no sé, voy a decir for valor y nota, ¿ya? Y acá voy a crear una variable que sea de suma igual a 0 para calcular el promedio de esa persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir suma más igual el entero de valor. ¿Por qué el entero de valor? Si ustedes me van a decir, oye, pero acá hay puros números. Sí, pero esos números vienen de un archivo de texto, por lo tanto son strings, ¿ya? Son strings. Entonces, sumo la nota, listo, termino y calculo su promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Es la suma partido en la cantidad de notas. La suma la tengo, ya viene de acá, y lo voy a partir en qué? En el len de nota, ¿ya? Lo voy a partir en el len de nota. ¿Ok? Espérense que me faltó algo importante. Ya, fíjense que acá se me fue algo. Ya, hasta el momento todo claro hasta acá me imagino. En el len de nota. Ya, fíjense. Cuando yo hice este paso, que acá lo que se me olvidó decirle, línea.split, ¿qué es lo que estoy separando? Estoy separando, lo vamos a hacer con iwi. Yo estoy separando una lista en que tengo el rol y después tengo todo lo que viene después del dos puntos. Entonces tengo otro elemento que es un string donde están todas las notas, ¿ya? Es un string donde están todas las notas, un string, ¿ya? Entonces, como esto es un string donde tengo nota 1, nota 2, nota 3 y así sucesivamente, yo necesito esto trabajarlo como lista, ¿ya? ¿Cómo lo convierto a lista? Fácil, pues ya lo vimos, fíjense. ¿Cómo lo convierto a lista? Acá a nota, yo voy a decir lista va a ser igual a nota.split cada vez que encuentre una coma, ¿ya? Entonces yo voy a separar ahora todo este string, todo lo que estaba acá, lo voy a separar en las comas. Lo voy a separar en las comas y así me queda una lista que va a tener en cada elemento una nota,
¿ya? Entonces ahora ya yo no recorro for valor in nota, no, yo recorro for valor in lista, y acá el len de lista, ¿ya? Ahí sí, espero que eso haya quedado claro. Entonces, hasta el momento yo tengo el promedio acá, tengo el promedio de esa persona, ahí. Entonces yo no necesito, o sea, aparte de saber el promedio, necesito saber si es que está aprobado o no. Entonces, yo voy a preguntar si el promedio es mayor o igual que 55, la situación, ¿ya? O el estado de esa persona es igual a, ¿ya? Está en estado aprobado. Caso contrario, else, ya que otra opción tengo de que sea mayor mayor o igual a 55, la única otra opción que sea menor a 55. Por lo tanto, en el caso del else, su estado va a ser igual a, perdón, su estado va a ser igual a R, reprobado. ¿Ok? Entonces, tengo hasta el momento, ¿qué es lo que hice? Limpié las líneas, ya obtuve la lista con las notas, calculé el promedio a esa lista de notas y ahora voy a decir, con el promedio ya puedo establecer en qué situación está la persona. Listo. Ahora yo voy a crear una lista, ya, voy a crear una lista que nuevamente la voy a bautizar como lista 2, ya, lista 2. ¿Y qué voy a hacer acá? En lista 2 yo voy a ir agregando los datos de cada persona. Fíjense acá yo estoy leyendo la primera línea y ahí estoy haciendo todo eso para la primera línea. Fíjense, la primera línea de algo. Entonces, antes de terminar esto, yo voy a crear una tupla, perdón, acá, voy a crear una tupla que se llame datos. ¿Y qué le voy a agregar a esta tupla que se llame datos? Le voy a agregar, en primer lugar, el promedio. ¿Por qué agrego el promedio? Y esto lo hago estratégicamente, porque después fíjense que yo tengo que entregar los archivos ordenados, ¿ya? Perdón, tengo que entregar los promedios ordenados. Fíjense que va de mayor a menor, de mayor a menor, ¿ya? Se entrega de forma decreciente, de mayor a menor promedio. Entonces yo ocupo acá el promedio al principio para después poder hacerle un punto sort, ¿ya? Entonces, le paso el promedio. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar el rol. ¿Por qué? Porque el rol es el nombre del archivo, ¿ya? Fíjense que acá los archivos de salida son los roles. Entonces necesito el rol de la persona. ¿Qué más? Necesito la asignatura, ¿ya? ¿De qué asignatura estábamos hablando? Porque necesito el nombre para ponerlo en el archivo. Y también necesito el estado, ¿ya? Es decir, si lo aprobó o lo reprobó. Y eso yo lo voy a agregar a una lista, que es la lista 2. Entonces ahora yo voy a decir lista2.append y le paso datos, ¿ya? A esa lista yo le paso datos. Fíjense que esto yo lo voy a hacer, esto que está acá es para la primera línea. Por lo tanto, después el for avanza una y lo hace para la segunda, para la tercera, para la cuarta. Pero esto yo lo estoy haciendo para solamente un archivo. Entonces después el programa tiene que ser capaz de cuando yo le pase otra asignatura, hacerlo todo de nuevo, ¿cierto? Y esto me lo va a ir ingresando acá me lo va a ir llenando a una lista de datos. Por lo tanto, cuando yo termino acá de leer el archivo, lo cierro. Entonces yo hago archivo.close. ¿Ya? Archivo.close. Listo, se supone que con esto yo voy a tener acá, espérense, se me perdió el else, que debe estar acá. Ahí está, acá abajo. Entonces, con esto yo ya tengo más o menos tengo una lista, ¿ya? Que tiene los datos que me interesan. Fíjense, ¿qué fui capaz de lograr hasta este momento? En lista 2, ¿qué es lo que yo tengo? En lista 2 tengo. ¿Saben qué? Mejor la vamos a printear. No, mejor no. Ah, sí, sí, sí. Vamos a printear lista 2. Le voy a poner acá. Chucha. Flag igual false. Oye, la otra vez no sé qué onda. Les cuento esto como dato crack. Pero la ayudantía anterior, cuando la subí a YouTube, le pusieron restricción de edad. Y no sé por qué, quizás dije mucho garabato, pero según yo no digo tanto acá. Pero bueno, va a tener que ver con su cuenta verificada de YouTube, o sea, con su cuenta de mayor de edad, la ayudantía pasada. Ya, yo voy a pedir que printee la lista 2, ¿ya? Entonces veamos, por ejemplo, el caso para Iwi, ¿ya? Iwi 131 y para Mate 21. Perdón, ¿ven? Ahí le va el tiro. Iwi 131 y Mat 021. Aquí lo voy a poner salir. Ya, fíjense, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una lista con tuplas donde tengo promedio de una persona, tengo su rol, tengo la asignatura y tengo el estado. Entonces, ustedes me van a decir, ya, pues estáis listo, ahora solamente recorre esto, recórrelo, y por cada vez que encuentre un rol,
abre un archivo. Y yo les digo, no, no, no. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, el rol 2020 está dos veces po, y yo necesito empaquetar en un archivo, todas las notas del rol 2020. Por lo tanto, el programa no está terminado. Fíjense, yo tengo que ser capaz de sacar esto del 2020 y sacar esto del 2020. Entonces acá les voy a enseñar una estructura de datos que también es muy utilizada en este tipo, que es para cuando pasan estas cosas, cuando yo tengo que agrupar cosas para una persona en específico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, primero voy a ordenar esto, me faltó hacer eso. La lista 2 la voy a ordenar, ya, lista 2.sort. Fíjense, como tenemos que ordenar por promedio, la voy a ordenar. Entonces, lista 2.sort de menor a mayor, punto reverse de mayor a menor, punto reverse. Ya, y ahora, esta es la estructura de datos que le voy a enseñar. Voy a leer la lista 2, ¿y cómo lo voy a hacer? Voy a decir for promedio, voy a desempaquetar en el for promedio, rol, asignatura y estado in lista 2, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una lista en la que estén todos los roles. Entonces voy a crear una lista que se llame roles, ¿ya? Voy a crear una lista que se llame roles. Entonces, voy a hacer, voy a preguntar, si el rol no está en roles, ¿qué hago? Lo agrego. Entonces le digo roles.append rol. ¿Ya? Entonces acá, con eso, yo me aseguro, y con esta línea voy a tener una lista donde voy a tener todos los roles distintos, todos los roles que existan. ¿Ya? Lo tengo ahí. Entonces, lo recorro, le pregunto, ¿el rol está en roles? Si es que no está, lo agregue. Y si es que está, que no haga nada. A mí me interesa tener todos distintos. Con eso yo me aseguro de que no se van a repetir cuando pregunto de que si no está. ¿Ya? Entonces, por último, ahora yo voy a recorrer roles. Yo le voy a decir for role in roles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con cada rol voy a venir a buscar acá. Entonces, voy a buscar en esta lista de tuplas. Voy a decir, el primer rol, ¿calza con esto? Sí. Por lo tanto, necesito su promedio. Perdón, si el primer rol calza con esto, quiere decir que tengo que generar un archivo con ese rol. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner el nombre de la asignatura, voy a poner el promedio y su estado. Ok, sigo buscando. ¿Existe otro rol igual? No. Continúo. El segundo rol es busco el que sea igual a este. Saco el promedio, saco la asignatura, saco el estado. Sigo buscando. Busco. Acá está de nuevo. Lo agrego y lo pongo. Ustedes me van a decir, ya, pero te falta ordenarlo de mayor a menor. Y yo les digo, no, pues ya está ordenado de mayor a menor, así que me aseguro de que cuando yo vaya, lo que me vaya apareciendo acá, ya va a estar ordenado. Fíjense, ya va a estar ordenado. Bueno, acá en este caso no está porque no le he hecho, no he actualizado el programa, pero calzó acá que está ordenado, ¿ok? Van a estar todas las notas ordenadas. Entonces ahí como que me desligo un poco de ese tema. For roll in roles, ok, comienzo a leer y le digo, entonces, como les decía, con ese rol yo voy a ir a buscar a la lista 2. Entonces, nuevamente voy a ocupar este formato de acá arriba. Voy a leer de nuevo for todo eso. Entonces lo copio y lo pego. For promedio, rol, asignación. Y acá le voy a cambiar el rol y le voy a poner rol-bajo, acá arriba. Rol-bajo. Así para que no sean las variables iguales. Entonces, acá le pregunto, si el rol-bajo es igual al rol, es decir, encontré el rol acá, ¿qué hago? Comienzo a escribir. Entonces, ¿cómo escribo? Acuérdense, yo voy a crear una variable que se llame archivo-rol, ¿ya? Archivo-rol, y yo voy a abrir el archivo. ¿En qué modo? En el modo write. Entonces, yo le voy a decir rol más el punto txt más, perdón, coma, en el modo write. Y ustedes me van a decir, ya, pero José Ignacio, ¿qué pasa si encuentras nuevamente el rol? Fíjense que acá yo estoy con un rol, es decir, estoy por ejemplo con el 2020 algo, estoy con el 2020 algo, lo encuentra una vez, ok, abre el archivo y si lo abres en modo write, ok, te abre un archivo vacío y lo vas a empezar a escribir. Ya, pero ¿qué pasa la segunda vez cuando encuentre nuevamente un rol 2020? Si lo abro en modo write, se me borra lo que escribí anteriormente. Por lo tanto, no me sirve el modo write, sino que me sirve el modo append, ¿ya? Me sirve el modo append. Entonces, ¿qué hace el modo append? Me genera el archivo en el modo vacío, pero me va a ir agregando cosas, ¿ya? Entonces, cada vez yo lo voy a ir agregando guardando lo que está arriba, ¿ya? Entonces, lo abro hasta ahí. Y ahora yo escribo en el archivo. Entonces, archivo guión bajo rol, le pongo el punto write, y ahora, ¿qué es lo que voy a escribir?
voy a escribir asignatura, ¿ya? Más un espacio, más el string del promedio, perdón, el string del promedio, más un espacio, el estado, perdón, más el estado en el que está, si es A o no, más el backslash n, más el backslash n, ¿ok? Esa es una forma en la que ustedes lo pueden hacer. La otra forma es que usen el punto format. ¿Cómo lo harían de esa forma? Ustedes hacen una base. ¿Y qué base van a usar? Voy a copiar y pegar para no escribirlo de nuevo. Pero ¿qué tendrían que hacer? Que en todas las partes en que yo le pongo una variable, ustedes le ponen un corchete redondo con la posición. Entonces en este caso acá iría la posición 0, acá iría la posición 1, y acá iría la posición 2, ¿ya? Entonces después, en vez de escribirlo, perdón, entonces después, en vez de escribirlo tal cual como lo tengo yo acá, ustedes tendrían que escribir archivo-roll.write, y acá le vamos a pasar base.format y le paso asignatura, el string promedio y el estado, ¿ya? Y ahí ustedes se quedan contentos y estarían escribiendo con el punto format. ¿Ok? Pueden ocupar cualquiera de las dos que ustedes quieran. Me voy a quedar con la primera, ¿ya? Me voy a quedar con la primera, pero les muestro la segunda también. Listo, escriben en el archivo, esperan a que el for cambie esperan a que el rol sea distinto, ¿ya? Esperan a que el rol sea distinto, lo van a escribir para todos los roles posibles, termina el for, y cuando el for cambia de rol en el grande, ustedes cierran el archivo. Quiere decir que ya no se encontraron más, eh, ya no se encontraron más archivos con ese, perdón, ya no se encontraron más datos con ese rol. ¿Ya? Entonces ahí ustedes cierran para ese rol y después nuevamente se abre con otro rol. ¿Ya? Entonces ahí ya no es lo mismo, no es lo mismo, sino que se abre con otro rol. Y eso sería el programa, fíjense, lo voy a probar acá. Y lo voy a probar al tiro con el caso de prueba, que es decir, con todos los datos. Acá. Fíjense, en el base, cuando usted ocupa la base, es todo con string, ¿ya? Todo con string, todo adentro de un string. ¿Se fijan? Ahí. Oh, es base, ahí sí. Entonces el backslash n. Ah, y decirlo más, decirlo más. Entonces serían los espacios, perdón, eso sí, serían los espacios, porque no están concatenando, sino que van solamente los espacios y después viene un backslash n acá y se cierra el string, ¿ya? Entonces ahora me imagino que sí. Ingresa una asignatura, IWI 131, física 100, inf 391, mat 021. Salir, muchas gracias. Ya, fíjense que acá se me generan al tiro los archivos. Fíjense en el primero, me da el promedio, me da el estado, me da el promedio, me da el estado, me da el promedio, me da el estado. Calza con el archivo de prueba, espérense, calza con el archivo de prueba, que el rol, no me acuerdo qué rol era, el rol 1, 2, 3, 4, 5, calza. A 63, 57, 55. Ahí me faltó un detalle que a usted no les debería pasar, pero acá les dice que las notas tienen que ir su promedio redondeado. Entonces, acá me falta. Déjenme borrar esto. Bueno, se los muestro para que vean que funciona. No me da más allá, así que los voy a ir borrando. Fíjense que acá, bueno, esta persona solamente dio programación y lo reprobó. Acá esta persona ya tenía más ramos, por lo tanto también aparecen ordenados también. Y esta persona también, 35, 36, también, y eso. Entonces ahora arreglemos el tema del promedio. Entonces el promedio, en vez de yo calcularlo así tan a la ligera, le pongo un round. Ya ustedes ya deben saber cómo funciona el round. Y ahí se soluciona el tema. Lo voy a probar solamente con programación. Y voy 1, 3, 1. Salir. Oh, me equivoqué. Y Wii 131 salir. ¿Ya? Entonces, ahora sí los promedios me dan con los numeritos cerrados. ¿Cierto? Eso sería. Eso sería. Bueno, y ahí ustedes
les pueden dar, o sea, pueden extender este programa como quieran. Ah, y también para mostrarles que funciona con el punto format, y con esto finalizamos, les muestro acá, déjenme descomentar esto de acá abajo. Entonces acá comento el de arriba y descomento el de abajo. Hace punto format, sí, creo que está todo bien. Vamos de nuevo con programación. Y 1, 3, 1. Salir. Ahí está. Exactamente lo mismo. Solamente que estaba ocupando otra manera de escribir. Entonces, eso, cualquier cosa me consultan. Voy a abrir su tarea ahora de esta semana. Que no me acuerdo dónde la tengo. Pero sí la miré. Tarea. No era ese. No importa, la descargo de nuevo. Denme 2 segundos. La leo, les doy los tips posibles y estaríamos listos. No, que payaso. Ahí sí. Programación. Unidad 10. Ahí te la envié por el chat, José. Ah, maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias. Abrir. Ya, muchas gracias, Alison, te pasaste. Ya, entonces, veamos. Espérenme, ¿qué me, ustedes no les pasa? Pero a mí en el Zoom cuando comparto pantalla aparecen dos tonteras arriba que molestan todo el rato. No me dejan ver la pantalla entera. Ya, entonces, la Fuerza Aérea Chilena ha dispuesto un archivo en donde se puede encontrar información sobre los casos de avistamiento informados en los últimos años. A continuación se muestra un extracto de este archivo. Fíjense, tienen año, mes, 2 puntos, región, perdón, punto y coma, informados, ovnis. Ya, ustedes ya saben cómo sacar eso, ¿cierto? Yo se lo mencioné durante la ayudantía. Cómo hacer de que empiece a leer solamente de acá abajo. Si no se acuerdan, se lo muestro explícitamente acá. Era ahí, ¿ya? Ahí es. Eso es. Ese detalle del contador es lo mismo que ustedes tienen que hacer ahí. Ustedes lo hacen a la inversa. El mío era para escribir, el de ustedes es para leer, ¿ya? La primera línea siempre contendrá el nombre de las columnas de datos, separados por punto y coma, año, mes, año-mes, región, etc. Ya. Ah, bueno, bueno, ahí sale. Y el campo otros para otros objetos identificados, pero que no son los anteriores. La suma de los últimos 4 valores siempre será igual a la cantidad de casos informados. ¿Ya? Perdón. Informados, ya los últimos 4 tienen que dar eso. No hay certeza sobre para cuáles meses y para cuáles regiones hay registros. Tampoco existe ningún orden particular en el archivo, como puede verse en el ejemplo. ¿Ya? Los años están como quieran. En base a lo anterior, se les solicita a usted desarrollar la función, no se les vaya a olvidar eso, el que me entregue un programa, les cuento al tiro. Función, detallito, def, nombre, parámetro, 2 puntos y empiezan a programar, ¿ya? Que no se les olvide eso. En base a lo anterior, ya, la función, la cual recibe como parámetro el nombre del archivo que contiene los datos. La función debe generar tantos archivos como regiones se encuentren dentro del archivo a consultar. Tantos archivos como regiones se encuentren dentro del archivo. ¿Ya? Entonces, fíjense, revisemos cómo, ya, terminemos de leer y después miremos los archivos. Por ejemplo, magallanes.txt. Cada archivo debe contener los datos de los 3 meses con mayor porcentaje de ovnis confirmados para la región. Este porcentaje se obtiene con la cantidad de ovnis confirmados y la cantidad de casos informados para el mes y se debe mostrar redondeado a 2 posiciones decimales. Los datos deben aparecer ordenados, de mayor a menor porcentaje, y siguiendo el formato de los ejemplos que se muestran a continuación. En caso de no existir 3 registros para una región, se deben mostrar los que existan. Solo se deben crear archivos para las regiones que tengan registros. En cualquier caso, la función debe retornar la cantidad de archivos que fueron creados. Ya fíjense ese detallito también. La función, aparte de crear archivos, retorna la cantidad de archivos que ustedes crearon. Entonces, fíjense, les paso esto, me retorna que hubo 16 avistamientos. Perdón, se crearon 16 archivos. El primero es Atacama, el segundo Magallanes y me muestra los que tienen más porcentaje. Acá ustedes pueden ocupar un punto format para facilitar la vida y otros archivos similares. Entonces, miremos un poco cómo son los archivos. Y esto sí estoy seguro que lo tenía, pero no me acuerdo dónde diablo está.
déjenme, si yo miro las tareas siempre, pero acá no está, po. Ya está por acá. No, era no, archivo de entrada. Ese era, me parece, ¿no? No, este era para la identidad de ahora. Denme 2 segundos. Eh, 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 eh. Y si los buscas por el nombre arriba, como son ovnis, Sí, o sea, lo voy a descargar de nuevo, me voy a fluir a buscarlo. Ahora es cuando Alison me lo manda por el chat, pero no te preocupes. Lo voy a... Espera, si según yo lo tenía te acá. los mando igual, no me cuesta nada. No, es que era largo, entonces no te preocupes. Voy a descargar que eran hartos, entonces les quiero mostrar ese. Ustedes se supone que su programa tiene que funcionar para los tres, pues ahí les dan 3 casos posibles y tiene que funcionar para todos. Ya. Entonces, fíjense. Ustedes se supone que van a leer este punto CSV de acá. ¿Ya? Ustedes leen esto. Voy a hacer una magia. Chao, chao. Voy a hacer una magia. Que necesito revisar algo. Pero solamente para facilitarles la vida a ustedes. Datos, filtro. Ya. No, acá, región. A ver, seleccionemos regiones al azar. Que necesito. Ya, fíjense. Si ustedes se dedican a leer solamente los datos, ¿ya? Es decir, ustedes abren el archivo y dicen, ok, encontré Antofagasta en el mes 5. No necesariamente quiere decir que después no van a encontrar más Antofagasta. Fíjense, entonces van a tener que leer por alguna vez, ¿ya? Es decir, al menos una vez, todas las regiones y generar un archivo, o sea, una lista o lo que ustedes quieran que se llame regiones, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer algo parecido a lo que hago acá yo con los roles, ¿ya? Es decir, para que los archivos no se repitan, ¿ya? Fíjense que este programa que le hice yo acá es parecido. ¿Por qué? Porque acá yo leo ramos, ¿ya? Ustedes van a leer regiones y por cada región, perdón, ustedes van a leer un archivo grande y van a tener que generar por regiones, ¿ya? Entonces acá yo lo genero por rol, ustedes lo generan por regiones. Entonces eso, fíjense que las regiones se repiten por mes, no tienen ningún orden, entonces van a tener que estar leyendo todo constantemente, ¿ya? Entonces, algunos tips. em, tips. Entonces, hagan una lista en la que estén todas las regiones, ya todas, sin repetir. ¿Cómo hacen eso? Ahí está. Acá. Ahí lo hacen. ¿Cómo leen el punto CSV? En vez de agregarle acá punto TXT, ¿cuál va a ser su separador? Su separador va a ser un punto y coma. Por lo tanto, van a tener que hacerle punto split. En la posición 1 en la posición 0 van a tener el año, en la segunda la región, etc. Y en un punto split tienen todo listo, ¿ya? Ustedes saben que en la posición 0, 1, 2, 3 van a estar los ovnis. En la posición 2 van a estar los informados. ¿Cómo sacan el porcentaje? Le hacen 2 partido en el porcentaje y eso multiplicado por 100. ¿Ya? Y yo necesito saber cuáles son, hay redondeados 2 decimales. ¿Ya? Entonces, redondear. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en Python, ustedes saben hacerlo. Redondear a 2. ¿Ya? Entonces, eso tienen que después ir ordenándolo. ¿Cómo pueden ir haciendo eso? Lo van agregando una lista de tuplas con el porcentaje primero, que después venga qué datos son relevantes para usted aparte del porcentaje. Son relevantes los datos del mes, ¿ya? En el mes, del año y el total. Bueno, eso ya lo tienen. Entonces ustedes pueden agregar una tupla que sea porcentaje. Después puede venir región, el nombre de la región. No, el nombre de la región se supone que lo van a tener ahí. No, pero igual les sirve, pues, lo mismo con los roles. Región, después que venga el total y nada, el total y el mes, si ustedes quieren, el mes. También es importante eso. Fíjense que acá el mes, se los pasan ahí como implícitamente. Y ahí ustedes cómo sacan eso, fácil, pues. Le hacen, por ejemplo, a la posición 0 de la lista en la posición 0, ¿qué le van a hacer? Le van a hacer un punto split. ¿Y dónde lo van a separar? Cada vez que encuentre un guión. Entonces acá les va a quedar una lista que va a ser
acá van a tener una lista. Espérenme, lo voy a hacer acá. Acá les va a quedar una lista que va a tener esos elementos. Entonces después ustedes desempaquetan año, mes y le dicen igual a lista. ¿Ya? Entonces ahí van a poder trabajar con el mes. Eso, ahí yo creo que ya les di las más grandes. Y yo creo que los ejercicios que hicimos son muy ad hoc para su tarea. ¿Ya? Otra cosa que se me olvidó decirles, fíjense que acá yo ocupo todas estas líneas para recién como llegar a los datos. Fíjense, yo puedo hacer que esto esté netamente en una línea. ¿Cómo lo hago? Yo voy a desempaquetar de inmediato, rol coma nota, y voy a trabajar en una línea los datos que vienen a continuación. Entonces, ¿cómo lo hago? Le voy a decir, primero línea la limpio, línea.strip. ¿Qué obtengo con línea.strip? Obtengo la línea limpia. Ok, ahora a esa línea limpia le voy a aplicar un punto split. ¿Qué obtengo con el punto split? Una lista. ¿Ya? Entonces le aplico el dos puntos ahí, y ahí yo tengo al tiro el tema de desempaquetar, ¿ya? Eso. Esas tres líneas la pueden hacer en solamente una. Pueden poner punto split, después ustedes lo que quieran, punto join, ahí cualquier cosa, ¿ya? Eso, pero si le acomoda hacerlo en más línea no hay ningún problema. Solamente para las personas que les gusta hacer como el código más corto, eso. Veamos, ¿qué más les puedo contar en estos 3 minutos que me paso? Eh, Nada, pues, yo creo que está listo. Acá al final hay dos datos que no les van a servir, que van a ser estos, ¿ya? A nosotros nos interesa el porcentaje de OVNI. Entonces, con respecto a este, acá tienen las regiones, tienen que hacer un archivo por regiones y decirme cuáles son los meses en los que hubo más, en el mes de qué año hubo más avistamientos. Entonces, es necesario también que hagan eso, debido a que en el ejercicio se les pida que pongan en el mes del año, ¿ya? Entonces, eso. ¿Quedaron más claro con la tarea? Más perdidos. Mucho mejor. Maravilloso. Sí, sí. Mejor. Ya. Si no hay preguntas, estaríamos listos.